tal? Video tutorial número 5 del curso de Java. En el anterior video tutorial hablamos de las expresiones y decíamos que eran declaraciones matemáticas que permiten llevar a cabo operaciones dentro de nuestros programas Java. Y para poder usar expresiones necesitamos contar con operadores matemáticos similares a los que se usan en las matemáticas tradicionales y que ves aquí resumidos en pantalla. El operador de adición, el operador de sustracción, multiplicación, división y el operador módulo, que es el que nos permite determinar el resto de una división. Mediante el uso de módulo podemos acceder al resto de una división. Vamos a verlo en un ejemplo, en un programa. Como ya hicimos en otras ocasiones, crea un nuevo archivo Java vacío y dentro de él vamos a llamarle, por ejemplo, operadores Java y vamos a crear la estructura básica, ya vista en otras ocasiones, clase operadores, y el main. Y vamos a empezar por incluir dentro del main pues una variable. Vamos, por ejemplo, a crear una variable integer. Vamos a llamarle altura, por ejemplo, y vamos a darle un valor inicial de 123. Pues ahora vamos a utilizar para empezar el primero de los operadores, el operador de la suma. Todo esto es muy sencillo, pero vamos a ir viéndolo en funcionamiento dentro del programa. Vamos a hacer, por ejemplo, altura igual a altura más 10. Pues ahora también usando System Out Printer, como ya también hicimos en otras ocasiones, podemos calcular, saber el valor que en este momento tiene altura. Vamos a guardar todo. Vamos a ejecutar el archivo. Y observa cómo el resultado es justo el que proviene de sumar el valor que tiene altura más 10. De momento es sencillito, pero vamos entrando y empezando a ver cosas sobre los operadores. Igual de sencillo es usar el operador de sustracción. Cambiamos aquí el más por el menos, sin más. Y si lo volvemos a ejecutar, vemos cómo nos da el resultado llevando a cabo la operación de sustracción. Exactamente lo mismo para multiplicación. Recuerda que es el símbolo asterisco el que tenemos que usar en ese caso. Ahí tenemos cómo nos devuelve 1230, resultado de 123, el valor que tiene la variable altura por 10. Y también exactamente lo mismo con la división, que sería con la barra inclinada. En este caso, lo que hará ahora será dividir el valor por 10. División que, sin embargo, ahora nos va a plantear un problema. Java no va a dar error, pero si piensas un poco, tendrías que saber por qué el resultado que nos va a devolver ahora no es preciso. Vamos a hacerlo en un momento. Como ves, la división es 123 entre 10. Vamos a ejecutar el archivo y observa cómo aquí nos devuelve 12, que no es el resultado desde luego, el resultado tendría que ser 12,3. Creo que está claro por qué. Estamos utilizando una variable llamada altura que es de tipo integer y por tanto nos devuelve el entero más cercano al valor. No nos puede mostrar decimales porque no es un float. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente cambiar aquí integer por float, por ejemplo. Bueno, borrando antes integer desde nuevo. Vaya por Dios. Float altura, ahora ya tenemos un decimal y ahora sí, si ejecutamos de nuevo el archivo, nos devuelve 12,3, que era lo que queríamos, o es que es el resultado preciso. Y quedaba otro operador que es el que se conoce como modulus o módulo y que es el que nos permite recuperar el resto de una división. En este caso es una división que no tiene resto, por lo tanto no funciona, pero
en fin, espero que sin equivocarme, por ejemplo poniendo aquí 123 dividido entre 7 y utilizando el símbolo del módulo, que es este que aquí vemos, guardamos y ejecutamos de nuevo. Y como vemos nos devuelve 4, que es el resto. Si haces la división, verías como dividir 123 entre 7 tiene un resto de 4, que es lo que hicimos justo con esto. Con lo visto hasta aquí no sería tampoco nada complicado que no solo apareciera el resultado, sino que poniendo un string, pues que se fuera poniendo la suma de tal más tal, nos da tal, o lo que sea, añadir algo más para ir trabajando y cogiendo soltura. Pero de momento, para lo que nos interesaba, creo que con esto queda claro. Desde luego, en los casos prácticos nos vamos a encontrar normalmente con operaciones en las cuales se utilizan más de uno de los operadores a la vez. Sería, por ejemplo, integer, total, igual, pues podemos poner cualquier cosa que queramos, 325 más. Y ahora, pues por ejemplo, entre paréntesis, hablaremos de los paréntesis más en detalle en un momento, pues puntuación eh, por 22, por ejemplo. Aquí para empezar, ya nos lo indica también muy bien NetBeans, tenemos que crear una variable llamada puntuación y darle un valor, desde luego, para que esto nos funcione. Vamos a crear una variable de puntuación y le damos a dar un valor, por ejemplo, de 12. Y ahora en el printing out que tenemos aquí, cambiamos el nombre de la variable por la variable total, que es la que queremos que nos devuelva. Perdón, recuerda que este paréntesis de cierre está aquí. Con esto aquí tendríamos un ejemplo y esto podríamos pues ir poniendo más operaciones. Y ya digo que en un momento hablaremos un poco más sobre el modo en el cual se prioriza los distintos operadores que aparecen cuando hay más de uno. Pero si probamos de momento esto que acabamos de hacer ahora, de nuevo, pues vemos que rápido estamos creando algo parecido a una calculadora, ejecutando, y vemos cómo nos devuelve 589, que sería el resultado de multiplicar 12 por 22 y sumarle 325. Hazlo si quieres por probar, pero vamos, el ordenador no suele equivocarse en estas cosas. Pero vamos ya a empezar con operadores más específicos, en este caso con los denominados operadores de incremento y de decremento. Es muy común en programas, por ejemplo, cuando utilizamos loops, querer ir cambiando el valor de una variable en 1, hacer que vaya aumentando de 1 en 1 o vaya disminuyendo de 1 en 1. Si queremos incrementar el valor por 1, es lo que se llama la incrementación de la variable, y el operador matemático que tendríamos que utilizar es dos símbolos más. Si lo que queremos es ir disminuyendo el valor de una variable de 1 en 1, el operador es el operador de decremento y son dos símbolos menos. Hay una costumbre muy extendida entre los programadores que es hacer bromas utilizando para ello términos específicos de programación que no entiende nadie que no haya profundizado en la programación, y por lo tanto se hacen chistes que muchas veces solo entienden los programadores. De ahí la gracia. Por ejemplo, la razón por la que un programa que tiene tanto peso como C++ se llama así, y no se le llamó justo con un más solo, sino que se pusieron dos más, es justo porque hacía referencia a ese incremento en el valor del programa C, y le llamó añadiéndole este operador de incremento los dos veces el símbolo más, que es C++. Es un operador matemático que existe en C, existe en C++ y existe en Java. Pero estos dos operadores matemáticos de incremento y de decremento tienen una característica peculiar. Cuando los utilizamos pueden ponerse delante o detrás de la variable a la que queremos aplicarle este operador. Pueden aparecer como prefijos, que sería el ejemplo que aquí vemos, símbolo, nombre de variable, sea de incremento o de decremento, y o podemos ponerlo de este otro modo,
que son sufijos, se ponen después de la variable. Es importante porque según se ponga antes o se ponga después, el resultado de la operación cambia, por tanto es algo muy específico, no es nada complicado, ahora lo vamos a ver, pero es importante saberlo, porque ya digo que en este caso no es algo estético ni mucho menos, sino que el resultado cambia. Vamos a verlo en un ejemplo también. Vamos a verlo ahora en NetBeans, pero antes observa aquí en pantalla este ejemplo. Tenemos una variable tipo integer llamada x con un valor de 3. Y lo que hacemos ahora es a una variable llamada valor, también de tipo integer, la hacemos igual a x más el operador de incremento, por tanto aumentando en 1 y multiplicado por 10. De entrada, podría parecer que el resultado que teníamos que tener aquí en valor es 40, porque tenemos que x es 3. Usamos el operador de incremento, por tanto pasa a ser 4 y lo multiplicamos por 10, 40. Sin embargo, si lo vemos, lo vamos a ver ahora en NetBeans, el resultado no va a ser 40, sino 30, porque estamos utilizando el operador de incremento como sufijo después del nombre de la variable, que significa que si aparece después, primero lleva a cabo la operación y después aumenta el valor. Así que cuando se ejecutara esta expresión, lo que tendríamos era un resultado en la variable valor de 30 y un valor en la variable x de 4. En primer lugar se lleva a cabo la expresión, la operación matemática, 3 por 10, 30, y posteriormente al ser sufijo, x aumenta en 1 y pasa a ser 4. Esta es la diferencia entre sufijo y prefijo. Si el operador de incremento, los dos símbolos más, fueran delante de la variable x, entonces el resultado sería 40, porque primero aumenta el valor y posteriormente lleva a cabo la operación. Esta es la diferencia entre prefijo y sufijo para los operadores, tanto este de incremento como el de decremento. Pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que pasa en este otro ejemplo que aquí estamos viendo? De nuevo, esta parte es igual. Tenemos una variable de tipo integer llamada x de valor 3 y a una variable integer llamada valor. Lo que hacemos es darle el valor de x más el operador de incremento y multiplicarlo por 10. Pero ahora, como vemos aquí, el operador de incremento aparece prefijado, aparece antes de la variable. Por tanto, ahora lo que hará el programa, al ser un prefijo, antes de nada aumenta el valor de la variable en 1, por lo tanto pasa a ser 4 y después lo multiplica por 10. Así que ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, la variable valor tendrá un valor de 40 y x valdrá 4. Vamos a verlo en el mismo NetBeans. Vamos a crear un nuevo archivo Java vacío. Vamos a llamarle, por ejemplo, incremento. Aquí tenemos el código que veíamos antes en pantalla, sin más. No tiene nada que explicar ya a estas alturas. Vamos a ejecutarlo. Y observa cómo aquí nos aparece en valor 30 y en x4 como indicábamos, porque estamos utilizando más como sufijo, el operador de incremento como sufijo. Vamos a modificarlo y vamos a ponerlo como prefijo. Simplemente cambiando esto, guardamos, volvemos a ejecutar. Y observa cómo ahora el resultado es 44, como decíamos. Así que, por tanto, la importancia de entender la diferencia entre prefijar o sufijar, poner antes o después de la variable los operadores. Y esto exactamente lo mismo pasa con menos menos. Pero en fin, eso ya queda como una sencilla práctica que puedes hacer por tu cuenta. Simplemente cambia donde pone más menos menos y poniéndolo antes y después de la variable x y ver la diferencia en el resultado. Creo que desde luego no tiene nada que entender. Vamos ahora con otro tema que es clave siempre que trabajemos con expresiones en programación. Ya decíamos antes que cuando utilizamos operadores matemáticos casi nunca se suele usar uno solo.
Pues cuando estamos usando una expresión que tenga más de un operador, tenemos que saber qué orden va a usar el ordenador cuando ejecute los distintos operadores que aparecen en la expresión. Podemos verlo en el ejemplo que vemos en pantalla, en estas dos declaraciones, integer y igual a 21 y después integer x igual a y por 3 más 5. ¿Cuál va a ser el resultado que nos dé x? Porque va a cambiar si lo que hace es primero multiplicar y por 3 o primero suma 3 más 5 y después multiplica el resultado por y. Eso es a lo que se refiere cuando se habla de prioridad dentro de las operaciones matemáticas. Pues estas son las prioridades que aplica Java. Para empezar, lo primero que tiene lugar son los incrementos y los decrementos. Pero recordando la regla que decíamos hace un momento, si son prefijos o sufijos, se harán antes o después de la operación. Pero lo primero que evalúa dentro de la expresión Java son los incrementos y decrementos. A continuación, lo que se va a evaluar es el resultado de multiplicaciones, divisiones o módulos, el módulo que decíamos también hace un momento. En caso de que hubiera en una misma expresión alguno de estos tres, multiplicación y división, se irá haciendo de izquierda a derecha. En este ejemplo que poníamos aquí, sencillo, como vemos hay simplemente una multiplicación y una suma, por tanto aquí ya sabemos que lo que va a hacer es primero multiplicar 21 por 3 y posteriormente sumar, porque el segundo en prioridad, después de incrementos y decrementos, es la multiplicación, división y módulos. El tercero en prioridad, después de incrementos y decrementos y de multiplicación, división y módulos, es la suma y la resta. En cuarto lugar, se evalúan todas las comparaciones que pueda haber en la expresión, comparaciones de las que veremos más en detalle muy pronto. Y por último, el signo igual, que es el que va a darle el valor a la variable después de que se llevan a cabo todas las operaciones. El símbolo igual es el que le va a asignar a la variable el resultado de todas esas operaciones. Así que, por lo tanto, el tema de la prioridad en los operadores también fundamental. Vamos a empezar viendo este primer ejemplo, que ya decíamos ahora el resultado, creo que ya está claro, viéndolo dentro del propio NetBeans, si vamos a ver algún otro. Aquí tenemos ese mismo ejemplo que veíamos hace un momento en la pizarra. A partir de esa clasificación de prioridades, ya sabemos que ahora lo primero que va a llevar a cabo dentro de las que aquí hay es la multiplicación y después de haber multiplicado suma. Así que por lo tanto primero será 21 por 3 más 5 y no 3 más 5 por 21, que el resultado es totalmente distinto. Si guardamos y lo ejecutamos, lo hemos creado uno nuevo como prioridad 1, vemos como el resultado que nos da es 68, que es el resultado de 21 por 3 más 5, como decíamos. Vamos a hacerlo con otro un poco más complicado. Aquí tenemos otro ejemplo, como decía, un poco más complicado y que nos sirve para repasar un poco todo lo que hemos visto. Tenemos aquí, como vemos, una expresión en la cual para empezar hay un incremento, pero con posfijo, poniendo el incremento después de la variable. Hay una multiplicación, hay una suma, otra multiplicación y una división. Sabemos, por tanto, que lo primero que va a llevar a cabo es el incremento, pero en este caso, al ser posfijo o sufijo, como sabemos, lo primero que va a hacer es mantener su valor y después de llevar a cabo la operación, cambiarlo. Así que aquí vamos a tener 7. Después, lo primero, ya vimos en esa lista, lo segundo eran multiplicaciones y divisiones, si había más de una, de izquierda a derecha. Por tanto, lo primero que va a hacer es multiplicar 7 por 6, a continuación va a multiplicar 4 por 10 y a continuación lo divide por 2. Y el resultado que tenga de estos dos es el que va posteriormente a sumar para terminar. Así que creo que no debe haber demasiado problema para hacerlo. 6 por 7 tenemos que son 42 por un lado. Y por otro 4 por 10, 40 dividido por 2 nos da
20. Así que tenemos por un lado 42 y por otro 20. El resultado tiene que ser 62. Y x tiene que tener un valor de 8. Pero como decíamos antes, al ser posfijo, el valor que utiliza cuando multiplica es 7 y después de multiplicar es cuando cambia a 8, como ya explicamos. Así que aquí el resultado tendría que ser 62. Lo podemos probar de nuevo. Y aquí tenemos como nos aparece 62 para el valor de z y 8 para el de x, como decíamos. En fin, esto puede llegar a hacerse realmente complicado, aunque son unas cuantas normas, a veces poder seguirlo, e incluso puede ocurrir que queramos hacer una expresión en la cual queremos que se sume antes que se multiplique. Desde luego, hay un sistema que nos va a permitir hacerlo, que es el uso de paréntesis para forzar a que se lleven a cabo las operaciones de determinado modo. Lo vemos con el ejemplo primero modificado. Ejecutamos antes esta misma expresión y vemos cómo nos daba 68 porque multiplicaba 21 por 3, 63 más 5 igual 68. ¿Cómo tendríamos que hacer para que primero sumara 5 más 3 y después lo multiplicara por 21? Pues lo que tenemos que hacer es incluir esto que queremos convertir en un bloque entre paréntesis. De este modo, primero lo que va a hacer es sumar 5 más 3, 8, y multiplicar posteriormente 8 por 21. 8 por 21, que si no me equivoco son 168. Lo comprobamos. Y observa cómo ahora lleva a cabo la operación en la cual mediante el uso de paréntesis somos nosotros los que decidimos la prioridad. Incluso para claridad en el momento de leerlo es siempre mejor utilizar los paréntesis cuando son expresiones, sobre todo expresiones complejas, que a veces, como decíamos, puede llegar a ser difícil saber de qué modo va a evaluarlas Java. Llegados a este punto, ahora sí ya empezamos a contar con la base suficiente para empezar a desarrollar auténticos programas aún sencillos desde luego, pero que mediante el uso de todo lo aprendido hasta ahora también totalmente funcionales. Vamos, por tanto, a empezar una de las partes que va a ser clave durante todo el curso, que son los talleres de trabajo, en los cuales todo lo que hemos aprendido hasta ahora teóricamente vamos a aplicarlo en la práctica para desarrollar algo. Vamos a elaborar hoy dos talleres de trabajo. En uno de ellos vamos a desarrollar un sistema que nos permita ver los diferentes pesos de una persona en diferentes planetas, y otro también suele ser muy clásico cuando se trabaja con expresiones, pero que está muy bien, ver cómo convertir de grados Celsius a Fahrenheit y de grados Fahrenheit a Celsius. Son, por tanto, dos programas que usan fundamentalmente expresiones, trabajo con operadores matemáticos, que es lo que queremos en este momento. Aquí tenemos un primer ejemplo de programa que calcula el peso dependiendo del planeta o satélite en el que nos encontramos, el peso en la Tierra, en Mercurio, en la Luna y en Júpiter. Como vemos, una estructura muy sencilla. Como vemos, todo él está organizado en torno a una única declaración bloque main, y después usamos cosas conocidas como creación de variables, el uso de system out, el uso de strings y el uso, la recuperación del valor de la variable. Es un programa un poco más largo, pero como vemos se repite una y otra vez el mismo código en el cual calcula, dependiendo de la masa, el peso que tendrá un cuerpo en cada uno de los planetas o de la Luna. Así que un código que tiene poquísimo que explicar con lo que ya vimos. Simplemente hace referencia a que estamos utilizando dos versiones de print. Como podemos ver aquí, por ejemplo, estamos usando print, mientras que cuando lo que queremos es recuperar el peso lo hacemos con printer. Ahora lo veremos en la salida, pero recuerda que la diferencia es que con print simplemente muestra
lo que se le indica en pantalla y no produce un salto de línea. Con print ln hace que se produzca un salto de línea también. Con eso aquí vamos a tener tu peso en la Tierra es D y al lado, sin que cambie de línea, el resultado que nos devuelva la variable peso. Para los otros exactamente igual. Aquí ponemos println para que para el próximo sí que salte de línea y aparezca en la línea de debajo. Así que yo creo que de este código sería lo único a lo que tendríamos que hacer referencia. El resto tiene que estar ya más que claro, el uso de operadores matemáticos, lo que es una expresión y un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora. Si lo ejecutamos en NetBeans, vemos aquí en la salida el resultado, como decíamos aquí, como vemos, aparece un espacio de más, tenemos que cambiarlo para que aparezcan todas. Tu peso en la Tierra es el resultado, tu peso en Mercurio, aquí justo pusimos al contrario el espacio, resultado, vamos a volver a ejecutarlo. Y ahí vemos el resultado, como cuando Spring se mantiene en la misma línea el siguiente, y cuando es Printel, como salta de línea, con lo cual tenemos el string y después el valor recuperado de la variable como resultado de la expresión matemática que se usa para cada uno de ellos, sin más. No estaría mal que, por ejemplo, lo modificaras simplemente incluyendo, para que aparezca aquí, tu peso en la Tierra es de 72 y después simplemente que aquí aparezca kilos, por ejemplo. Así que intenta modificar, muy sencillo, es un string y tendrás que cambiar donde pone printel por print y en el nuevo ponerle printel, en fin, creo que ya tienes que saber hacerlo y que aquí aparezca, como en cada uno de ellos, tu peso en la Tierra es 72 kilos, en Mercurio es de lo que sea kilos, kilos y kilos también. Y este segundo taller de trabajo, otro programa completo al que hemos llamado tiempo, que lo que hace en este caso es convertir entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Es otro de los clásicos también cuando se trabaja con expresiones matemáticas. De nuevo se trata de un programa que se organiza en torno a una declaración bloque con un main, como aquí vemos, y que nos permite practicar con la mayoría de los operadores matemáticos a los que hemos estado haciendo referencia en este video tutorial. En la línea 3 empezamos por crear una variable a la que llamamos fa de Fahrenheit de tipo float decimal y le damos un valor inicial de 86. Y en la línea 4 lo que hacemos es que se muestre en pantalla este primer valor. Aparecerá algo como 86 grados Fahrenheit son, y después unos puntos suspensivos. Incluimos también comentarios que, como ya sabemos, al llevar las dos barras inclinadas delante, Java simplemente se los salta y sirve para irnos nosotros informando de lo que va haciendo el programa. Y en las siguientes líneas lo que hacemos es convertir de Fahrenheit a Celsius siguiendo esos pasos que no tienen nada mucho que ver, pero que son hay que restarle 32, dividir el resultado por 9 y multiplicar el resultado por 5. De este modo tenemos ahora en Fa el valor de 86 en grados Celsius. Y utilizamos de nuevo systemoutprintln para que se nos muestre en pantalla ese nuevo valor. Observa cómo aquí, en lugar de poner dos veces systemoutprintln, lo que hacemos es usar el más, pero aquí no es como operador matemático, sino que es como operador de concatenación, para que lo que queremos que nos imprima es el valor que tenga en ese momento la variable fa más el string grados Celsius. Así que también de este modo puede hacerse, sería otra de las cosas que sí que habría que indicar o observar dentro de este código. Y a partir de la línea 13 repetimos el proceso para pasar de Celsius a Fahrenheit. Le damos primero un valor a una variable de tipo float cell de 33,
lo mostramos en pantalla, los comentarios, y ahora hacemos las operaciones necesarias para pasar de Celsius a Fahrenheit. Restar 9, dividir el resultado por 5 y añadirle 32. De este modo aquí ya tendremos en Cell su valor como Fahrenheit, que de nuevo mostramos en pantalla en esta nueva línea, en la que de nuevo usamos el operador de concatenación. En su momento hablaremos de él, justo vamos a ver más en detalle en el próximo video tutorial los strings, y hablaremos de operadores como el operador de concatenación. Así que aunque sea el mismo símbolo, el mismo signo más, es diferente cuando lo usamos para sumar que cuando lo usamos para concatenar, que es lo que hacemos aquí. Si ejecutamos el programa, vemos el resultado. Como indicábamos, 30 grados Fahrenheit son en grados Celsius y 33 grados Celsius son el resultado que nos dé las operaciones que lleva a cabo en grados Fahrenheit. Desde luego todos estos códigos irán junto con el vídeo tutorial, no estaría mal que lleves a cabo cambios, que modifiques en este caso los valores o alguna otra cosa que se te pueda ocurrir, y intenta trabajar con código, que es fundamental para irse habituando, como decimos tantas veces. De momento quedamos aquí en este vídeo tutorial. Una vez vistas las expresiones, vistos los operadores matemáticos, como decía, en el próximo vamos a profundizar en el trabajo con strings. Será, espero que muy pronto. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde, nos vemos.